Es verdad que vivimos en un mundo que es todo mucho más conectado y nos permite observar interiorizarnos en forma inmediata respecto de lo que ocurre. Al hecho de decir, antes tardaba quizás días, semanas y ya recibíamos algo mínimo y digerido de todo lo que estaba pasando. En cambio ahora lo vivenciamos prácticamente online. Es un poco lo que nos toca vivir, digo, porque si uno ayer quería descansar, relajarse, prendía el televisor o entraba a una red social o ingresaba a alguna página informativa, se encontraba con todo este descalabro que pasaba en Buenos Aires. Un descalabro que se originó por un lado, por otro, por el que quiera, por el que quiera. La primera conclusión que uno saca es de tristeza total y absoluta, porque estamos hablando de que la grieta gana. Los que hacen un negocio con la grieta, aquellos políticos que hacen negocio con la grieta, hoy tienen el centro de la escena. Y parecemos entrampados en dos sectores radicalizados. Como que no tenemos una oportunidad, un término medio de salir en un consenso de un camino, no digo intermedio, sino con un camino final que nos lleve a todos, manteniendo cada uno su ideología, su postura, pero buscando una salida. Acá lo único que tenemos, o blanco o negro. No hay un término medio como para decir podemos encontrar un foco de coincidencia. Pero todo esto que hago de esta cuestión de introducción de lo que pasó en el día de ayer, tiene un proceso. Y ese proceso vino desde el pasado inicio de semana prácticamente. Cuando un fiscal federal, a través de un tribunal oral penal en una causa que estaba en una cuestión de debate contra Cristina Fernández de Kirchner, hizo la acusación fiscal. Y en la acusación determinó 12 años, solicitando porque interpretó que los hechos y las pruebas llevan a eso, a 12 años. Que debería ser condenado a 12 años de prisión y además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos. ¿Qué pasó? La reacción de la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, no se dejó esperar, al otro día, con argumentación, y en el medio apareció un presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hablando hasta de indulto primero. No, perdón, el presidente de la Nación hablando de una cosa. En el medio habló nada más y nada menos que Raúl Eugenio Zaffaroni. Que por ahí quizás los que no están en el derecho dirán quién será ese buen hombre. Ese buen hombre es quizás una de las mentes más brillantes, una de las personas con mayor trascendencia dentro del derecho penal en la Argentina a lo largo de la historia. No solamente por todo lo que ha escrito, sino porque fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque fue fue integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una persona, una figura consular para el derecho penal argentino. Siempre cuento la misma anécdota. Quien ingresa a la Facultad de Derecho y tiene que estudiar Derecho Penal, la parte general, Derecho Penal 1 para algunos, tienen que ir sí o sí a los libros de Zaffaroni. A ver, él habló de eso, siguiendo con el hilo de lo que pasó en la semana, nos encontramos con un presidente de la Nación un miércoles que en realidad no sabía qué decir respecto de un indulto. De hecho, no dijo nada. Pero se metió, pero no habló del indulto, pero se metió en una causa penal. Está bien que un presidente hable de una causa penal, para mí no, es horroroso. No puede hablar una causa penal. Pero más allá de esta introducción que se hizo bastante larga y le agradezco mucho a la entrevistada, quería llegar a este punto. Constitucionalmente, legalmente, ¿cómo se mira esto? Sacando afuera las pasiones de lo que te incita y lo que te motiva el hoy de lo que se transmite en los hechos. Lorena González Tocci es abogada constitucionalista, siempre tiene la deferencia de atendernos y poder escucharla siempre es un gusto. Lorena, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por llamarme. No, por favor, un gusto. ¿Cómo viviste vos mirando todo este proceso de estos días? Desde Buenos Aires, hay que aclarar. Sí, nada más y nada menos. Y desde el mismo barrio, del punto neurálgico. Bueno, empecemos por el final. Tu pregunta de si corresponde o es conveniente o es válido que un presidente opine sobre causas penales, ahí a mí me gusta hacer una distinción. Porque con la misma voracidad con la que se suceden los acontecimientos en nuestro país, que creo que es inédito en el mundo, no hay un país que tenga la locura permanente día a día de un acontecimiento tras otro que nos saca de la tranquilidad para transitar nuestras vidas y nos invade. Durante esta semana varias personas se pronunciaron sobre la nota que dio el presidente y las expresiones que
que vertió el presidente a través de Twitter, ayer también, ¿no? Se manifiesta, luego vienen los comunicados, pero primero se manifiesta a través de su cuenta de Twitter. Y acá hay que distinguir dos cosas. La Constitución tiene una prohibición expresa, en el artículo 109, dirigida al presidente para que no ejerza funciones judiciales. Y dice, no puede inmiscuirse en causas penales, arrogarse el conocimiento de las causas pendientes. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que no pueda opinar, quiere decir que no se puede convertir en juez de esas causas, ni meterse en esas causas, invadiendo la esfera del Poder Judicial. El 109 tiene que ver con el principio de separación de poderes y funciones que tiene la Constitución. De hecho, está en el capítulo del Poder Judicial de la Constitución. Cuando la Constitución dice el presidente nunca va a poder ejercer funciones judiciales, se está refiriendo a meterse como parte o como juzgador o involucrarse, en términos de decisiones, en procesos de cualquier tipo. Ahora, la opinión del presidente, que yo coincido que no es conveniente, desafía no el artículo 109, porque entrometerse en una causa penal no es opinar. Ahora, desafía el principio de separación de poderes. Es decir, desafía lo que le corresponde al presidente actuar en ejercicio de su cargo. Es decir, un presidente que además fue citado a declarar en esta causa por su actividad política anterior, no puede bajo ningún concepto opinar sobre esta causa. No es conveniente que lo haga. ¿Por qué? Porque está al filo de la separación de poderes. Él ejerce la primera magistratura del país, un poder que es el Poder Ejecutivo, y esta causa penal tramita en el Poder Judicial de la Nación, con las reglas y las pautas que establece la Constitución, las leyes dictadas en consecuencia de las atribuciones del Poder Judicial, para llevar adelante una investigación penal. Entonces no es conveniente, en términos de equilibrio de las funciones, que el presidente opine sobre una causa penal. Pero no porque la Constitución diga, en el artículo 109, usted no puede entrometerse, porque a mí me parece muy importante hacer esta distinción, porque el 109 es mucho más profundo, y tiene que ver con lo que hablaste del indulto. Por eso es tan maravillosa la Constitución como sistema. La Constitución le otorga esta facultad muy excepcional al presidente de la Nación, lo hace en el artículo 99, donde están sus atribuciones, para determinado tipo de circunstancias en donde, por una cuestión de, yo voy a usar la frase que se usó ayer, de paz social, el presidente puede usar esta facultad, obviamente, en principio, exclusivamente para sujetos condenados. Es decir, indultar es perdonar el cumplimiento de una pena. Es decir, que para que alguien sea indultado, previamente tiene que ser condenado. Entonces, te das cuenta que la Constitución le dice, no podés ser juez, no podés ejercer funciones judiciales, no podés meterte en un proceso judicial. Y excepcionalmente, bajo ciertas reglas, una vez que una persona sea condenada, es decir, una vez que ya actuó el Poder Judicial, vas a poder indultarlo o indultarla. Entonces, ese es el juego. Ahora, si vos me decís, si yo fuese asesora presidencial, que no tengo ni ganas de estarlo, por la duda, claro, ¿es conveniente que salga a decir esto? Desde luego que no. Es conveniente que no opine sobre esta causa penal. No, ni esta ni ninguna, mucho menos las causas que involucran a funcionarios de gobiernos pasados donde él fue funcionario. En Argentina tenemos esa particularidad, que el elenco es siempre el mismo. Entonces, eso hace que los procesos se confundan, ¿no? Claro. Entonces es de una situación extremadamente delicada que quien ejerce el Poder Ejecutivo haga esto. Sí. Pero no porque la Constitución en el 109 diga usted no puede hablar de causas pendientes. Es mucho más profundo el tema. Es una idea de democracia y de ubicación en la atribución que le corresponde por la Constitución. En el medio también de eso hay que entender que una vez que se establezca la condena, Cristina podrá llegar a apelar, si en caso es condenada. Por supuesto. Ella podrá llegar a ser apelada, pero hasta que no termine ese proceso de apelación, no existirá una condena firme, o sea que el presidente no puede llegar a ingerir en el hecho la posibilidad de un indulto. O sea, en todo esto también hay otro juego que se da en el medio que tiene que ver con lo estrictamente legal.
nosotros hemos tenido ejemplos en la historia de presidentes que han indultado a procesados no condenados. Un presidente que ya sabemos quién fue, Menem indultó a procesados no condenados. Pero, más allá de eso, como muy bien decís vos, tengo que terminar este juicio penal con una sentencia firme y que no sea susceptible de ningún tipo de recurso. Y para eso falta mucho, porque ni siquiera tenemos una sentencia. Lo que pasó el lunes es el ejercicio del proceso acusatorio típico. Es decir, el fiscal acusa sobre la base de la investigación de hechos y propone una condena penal. Pero no hay una sentencia dictada por ningún tribunal. No por varios tribunales, por ninguno. Todavía no se pronuncia el tribunal. También falta mucho. Sí, falta mucho. Y también hay que recordar que el último indulto fue Eduardo Duhalde a Gorrearán Merlo. Sí. La última figura. Hay una frase que me hizo mucho ruido y que a mí no me gustó para nada del presidente de la Nación, y no es una cuestión de ideología política, sino de una cuestión de roles institucionales. Él se arroga en un momento dado, en esa entrevista de 1 hora, dijo: yo opino como un ciudadano más. ¿Está bien que un presidente delante de medios masivos de comunicación o prestándose una entrevista diga: yo opino como un ciudadano más, cuando la gente no lo mira como un ciudadano más, lo mira como lo que es el presidente de la nación? ¿Eso está bien? El presidente es presidente las 24 horas del día, en su función pública. Porque si no, tendría que ponerse una remera que diga: ahora habla el ciudadano, se la saca, y abajo dice: ahora habla el presidente. En su función pública, obviamente que cuando habla con sus amigos, no hablará como un presidente, hablará como amigo de sus amigos. Pero en su función pública, en un programa de televisión, y hay algo más. Antes de ir a esa nota, a dar esa entrevista en la televisión, publicó un comunicado diciendo lo mismo que dijo en esa nota. Y el comunicado tiene el membrete de la Presidencia de la Nación. Está identificado como presidente de la Nación. Por lo tanto, sus expresiones fueron en el ejercicio de su cargo como presidente de la Nación. Ser presidente de la Nación, o ejercer cualquier tipo de cargo público, trae una responsabilidad. Y voy a decirlo de esta manera: hay una responsabilidad en la palabra también. Hay mucha responsabilidad en lo que uno dice. No solamente porque uno siempre, si es una persona de bien, tiene que hacerse cargo de lo que dice, sino porque lo está haciendo en el ejercicio de su función. Obviamente que puede opinar como ciudadano, tiene libertad de expresión, puede opinar como ciudadano, pero en este caso lo hace como presidente, no lo hace como ciudadano. Porque en este aspecto no es un ciudadano común. Porque un ciudadano común no puede, por ejemplo, decidir eventualmente indultar a una persona. O no puede ejercer las funciones que le corresponden como presidente. Son cosas distintas. No quiere decir que él no deje de ser ciudadano, pero quiere decir que su vida está impregnada, y sus opiniones públicas, y este tipo de opiniones, por el rol que le toca cumplir. Muchos se acuerdan que decían: ¿hasta qué hora una persona es presidente? Eso cuando el año pasado se judicializó el tema de las fiestas. Bueno, esta es una opinión mía, Esos cargos no tienen un periodo de tiempo, no son un trabajo de 9 a 5. Ahora, si lo toman como un trabajo de 9 a 5, es un problema. Es diferente ese esquema mental, pero es un esquema mental también, es asumir las responsabilidades que uno tiene. Y con el cargo, con la banda, con aparecer en Wikipedia diciendo soy presidente, viene esto. Claro, la responsabilidad del cargo. Viene esto. Es un tema también es un tema muy interesante, ¿no? Es un tema de sociología política. Estar ubicado en tiempo y en espacio y en el cargo que uno tiene que ejercer. Claro, ahí viene para todos, ¿no? Es decir, ¿cuánto? Porque si estamos mirando, me parece más interesante desde la figura del presidente, pero también pasa por los otros funcionarios, los funcionarios públicos. ¿Hasta cuándo son funcionarios públicos y la responsabilidad de ser un funcionario público o ocupar un cargo público? Y atañe no solamente al presidente, sino que también hablamos de jueces, de legisladores, de concejales, de gobernadores, de intendentes y hasta funcionarios de menores rangos, secretarios, subsecretarios, directores de área.
el rol del funcionario público, es como que se dice, no importa, como que yo soy cualquier cosa, yo soy un ciudadano más. Como que se saca la responsabilidad del cargo de la función pública. Lo que pasa es que es muy tentador, porque vos imagínate, tenés todos los beneficios de ser funcionario público. Por lo pronto, que los medios levanten lo que decís. Porque un funcionario público no es un tuitero, o no debería ser un tuitero. Claro. Entonces, un tweetstar, supongamos, usando el término jocosamente, publica 3 o 4 tweets ingeniosos y tendrá cierta relevancia en el mundito Twitter, y vieron que Twitter también nutre a los medios de comunicación, nutre a los diarios, bueno, puede levantar información u opiniones de ahí. Pero es diferente que un funcionario. Un funcionario tiene una proyección distinta en lo que dice, tiene un peso diferente en lo que dice, y tiene un riesgo en lo que dice. Porque no es ahora no, es como si desactiváramos, esto lo que digo no cuenta. Es como si pudieran hablar en off y en on. Vos que sos periodista, lo podés identificar mejor. Sí. No hay off y on acá, cuando yo públicamente opino como funcionario público. Sí. Pero tiene que ver también con la degradación de las figuras públicas en Argentina y en muchos países. Tiene que ver con eso de querer con todas sus fuerzas llegar a cargos públicos, y cuando llegan después el traje les queda chico o grande, les molesta. Bueno, uno tiene que asumir la función, esta es mi opinión, ¿no? Creo que salen las cosas mucho mejor si uno asume la función en plenitud. Y sobre todo con responsabilidad. Una palabra dicha a destiempo en un conflicto como por ejemplo el de ayer puede desatar un desastre. Sí. Sí, creo que en el medio pusiste varias cosas que, por ejemplo, las redes sociales creen que es un canal recreativo, no un canal de comunicación. Que cuando está tu cara, cuando está tu voz, cuando está tu imagen, cuando está tu cuenta, sos vos la que está hablando en una esfera pública, no una esfera de entre amigos nada más. Yo creo que ese es un concepto que no lo tiene, y menos lo tiene muchas veces el funcionario público, que quiere decir, no, esto, como antes decía, cuando era chico, decía, no, esto era de mentirita. No, vos estás comunicando. Claro, tal cual. Vos estás hablando en una esfera pública y saben quién sos vos, o sea, lo estás haciendo en forma pública y asumir el dejo de responsabilidad de lo que decís en la esfera pública. Eso me parece que es un punto importante, pero también el otro, la responsabilidad del cargo que uno tiene porque la gente te votó, porque la gente es la que te paga y porque la gente dio la confianza que tenía depositada en vos. Y esa confianza se ve vulnerada porque vos dijiste, yo ya estoy acá, no me importa nada el resto. Ese rol de responsabilidad me parece que no lo termina asumiendo. No digo solamente esto que estamos analizando puntualmente, sino en términos generales, uno analiza eso. Muchas veces pasa eso y se olvidan de esa suerte de pacto o de acuerdo fundamental que existe entre la sociedad y los funcionarios públicos. Exacto. Hay una paradoja y yo coincido con vos. Se olvidan que los eligen por algo y que tienen que rendir cuentas, que es una de las funciones que viene también con el cargo, pero también operan algunos mecanismos mentales que son bastante curiosos, de decir, bueno, pero a mí ya me eligieron. Es decir, como que la elección les da carta blanca para liberar sus pasiones. A mí me eligieron por esto. Entonces hay un tema que creo que es un tema de cultura democrática también, es decir, no lo quiero agrandar, pero creo que ahí está el tema, de no ubicarse, de no entender los contornos de la responsabilidad política y de no asumir las responsabilidades que corresponden. Lorena González Tocci era quien estaba hablando.